aquí. Gloria a Dios. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Hazme otra vez, Señor. Y ayúdame a serte fiel. Quiero vivir por vos, vivir por vos. Oh Dios, quiero vivir por vos. Quiero vivir por vos. Yo siendo Dios. Buenas tardes, hermano, Dios los bendiga. Me presento, soy el pastor de Casa Oración Elías de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Quiero darle la gracia por compartir un momento de su vida, para compartir palabra de Dios. Le quiero invitar a que cierren sus ojos. Vamos a estar orando, encomendando esto al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Te pido, Padre Celestial, que tú estés bendiciéndonos, Señor, a través de tu palabra. Que nos hables, y nos muestres tu poder, Señor, tu gloria. Lo que tú hiciste por nosotros, por amor a nosotros, Padre amado. Yo te pido que tú me permitas hablar con de nuevo tu palabra, Padre amado, mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer prodigios, señales, sanidades, Padre amado. Glorifícate un día más de vida. Toma dominio y control de todo lo que está en los aires, Padre amado. En el nombre de Jesús, toda carne, todo espíritu inmundo se sujeta ahora. En el nombre de Jesús te doy gracias, gloria y honra. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Cuando lo tengan, nos escriben amén, por favor. Lágrimas mezcladas, fue tu sueño de morir. Fue tu sueño de morir. El cielo anuncia el momento que marcará el fin. La lluvia moja el sufrimiento. El cielo llora al gemir el padre de morir su hijo. Les repito, hoy vamos a
estar compartiendo la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Cuando lo tengan me escriben amén, por favor. Lo leemos entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Como dice la palabra del Señor, que Dios nos amó tanto y mandó a su único Hijo a morir por nosotros. Muchas veces nosotros escuchamos eso y no sabemos, no entendimos el mensaje, no nos explicaron bien cuál fue el propósito de Jesucristo al venir a la tierra a morir por nosotros, por amor a nosotros, pero también tuvo un propósito. Cuenta la palabra del Señor que las Pascuas se hicieron cuando el pueblo de Israel, la noche que salió de Egipto, que el Señor lo hizo libre. Y un día como hoy el mundo festeja, a pesar de que la Biblia no especifica el día específico de las Pascuas, festejan hoy, todo el mundo está festejando las Pascuas, y nosotros los cristianos evangelios también nos podemos festejar, porque hoy vamos a estar explicando esto justamente. Cuenta la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 12, nos cuenta la salida del pueblo de Israel. Cuenta que el Señor le habla a Aarón y a Moisés y le dice que habla al pueblo y busquen un cordero de 1 año sin mancha, sin que esté perfecto, que a los 14 días del mes lo inmolen y lo coman, que eso sería las Pascuas, cuando salen de Egipto, de la esclavitud, que hagan conmemoración todos los años conmemorando la salida del cautiverio. Dice el versículo en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 11, dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ahí nos dice en el versículo 11, Éxodo capítulo 12, versículo 11 nos explica que es la Pascua de Jehová. Dice que lo comían apurado porque era la salida del cautiverio. Cuenta la palabra del Señor que el Señor se glorificó en Egipto con muchas señales, y la última señal que hizo es la muerte de los primogénitos. Pero antes de eso el Señor le habló a su iglesia, a su congregación, que hagan la cena de las Pascuas, que maten un cordero y que lo coman, y que con la sangre pinten las puertas y las ventanas, que el Señor iba a pasar y iba a matar a todo primogénito de Egipto, de animal y de las personas, todo primogénito. El pueblo lo hace, pinta y pasa el Señor y ellos están a salvo. Es lo que pasa con nosotros. Muchas veces el Señor no quiere sacar de Egipto, nos sacó de Egipto. Nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo porque lo aceptamos, y dice la palabra que plaga no entra en nuestra morada, que van a caer 1000 y 10.000, a nosotros no va a llegar. Eso es lo que acontece representando la sangre del cordero en Egipto, en el Antiguo Testamento. Pero muchas veces pasa como el pueblo de Israel, que el Señor nos saca de Egipto, y lamentablemente dice que el pueblo de Israel después de la salida murmuraba contra Dios, se quejaba, que decían: ¿por qué nos sacó de Egipto para morir? Nos sacó al desierto a morir. Muchas veces cuando entramos en un proceso no entendemos los planes del Señor y queremos volver al mundo. Dice que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero su corazón estaba en Egipto. O sea, muchas veces el Señor nos saca de las drogas, de donde estábamos, de los vicios, de la depresión, de donde sea que nos sacó, pero nuestro corazón todavía sigue siendo esclavo del pecado, de la droga, del alcohol, de la delincuencia, de la mala vida, porque muchas veces aparentamos una cosa y no somos libres de todo, porque la palabra del Señor nos dice que si el Hijo del Hombre te hace verdaderamente libre, serás. Y cuenta el Señor que pasando los años el pueblo hacía cada vez más peores cosas, que es lo que leemos en el Antiguo Testamento, y el Señor manda a su Hijo, a su único Hijo unigénito, para que
hacer el último sacrificio, que es en las Pascuas justamente. Leemos en Juan, capítulo 3, versículo 6, versículo 16. Dice así. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice: porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso el Señor en las Pascuas, al ver que el pueblo de Israel seguía pecando, seguía siendo idólatra, seguía teniendo su corazón en las cosas del mundo y no en las cosas de Él, no siéndole fiel a pesar de que Él los saca de la esclavitud, de las cosas donde estaban, mandó a su único hijo a reconciliarnos con Él. Porque en la antigüedad, para hacer expiación por los pecados, para limpiarse los pecados, se mataban corderos, y Dios vio que eso no era bueno, si se puede decir. Por eso manda a su único hijo como el Cordero de Dios, el inmolado, y Él lleva todos nuestros pecados. Él nos viene a mostrar el amor de Dios, que dice en el versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino a condenar. Eso es lo que esperaban los judíos en su momento. Cuando Jesús aparece, Él aparece como un Dios de amor. El Hijo de Dios representaban amor. Los fariseos, los saduceos, los escribas de ese momento, los de la iglesia, esperaban que Él haga juicio como fuego, como pasaba con Elías y los demás siervos de Dios. Ellos querían juicio, pero no, Jesús nos mostró el amor, la misericordia de Dios. Y es más, dice que el pueblo de Israel lo despreció, lo desechó, lo entregaron por envidia, lo crucificaron por envidia, porque como un hombre se va a decir ser hijo de Dios. Cuenta la palabra del Señor que en el transcurso de los 3 años que estuvo Jesús, y un poco más que no se especifica bien en la Biblia, dice que Él hizo muchos señales, prodigios y milagros, y el pueblo que no era los publicanos, los gentiles, los del mundo, creían en Él, y los judíos no. El pueblo que Dios cogió como pueblo suyo no lo seguía, no aceptaba, no querían saber nada con Jesús. Y cuenta que en el libro de Mateo nos habla, el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 12, dice así. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de las Pascuas, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para comer la Pascua? Cuenta la palabra del Señor que Él, el primer día de las Pascuas, se reúne con sus discípulos a hacer la última cena, que conocemos nosotros como la Santa Cena, que es lo que dije. En el Antiguo Testamento las Pascuas representaba la libertad del cautiverio de Egipto, de la esclavitud del mundo, si se puede decir, en nuestra vida actual. Dice que Jesús ese mismo día hace la institución de la cena, que en eso no voy a entrar porque eso es para otra prédica. Pero cuenta que el Señor Jesús cenó con sus discípulos, y también le dice que uno le iba a entregar. Y ahí empieza el camino hacia la cruz, su objetivo por el cual Él vino. Y cuenta que uno de sus discípulos lo entrega por plata, que otro de sus discípulos lo niega, que es Pedro. Y así cuenta la historia, la Biblia nos cuenta todo lo que Él tuvo que acontecer, todo lo que pasó hasta llegar a la cruz por amor a nosotros. Eso es lo que muchas veces pasa con nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Pasa que a veces nos dicen: vos te decís hijo de Dios, y te hablan mal de ti, te traicionan, se burlan de ti, a veces te niegan, dicen: no, este no es amigo mío, no es familiar mío, te humillan, te golpean. Todo lo que pasó Jesucristo por amor a nosotros. Dice la palabra del Señor que uno lo vendió por plata. Muchas veces pasa esas cosas que representan la iglesia ahora de este tiempo, que por plata lamentablemente venden el Evangelio, que el Señor por gracia vino, y nosotros por gracia tenemos que predicar la palabra. Dice que otro lo negó, Pedro, que después en su debido momento también se arrepiente, que muchas veces pasa con nosotros, como cuando recién comenzamos en el Evangelio, muchas veces lo negamos, sin querer, porque nuestra ignorancia misma. Pedro lo mismo, por su ignorancia misma lo negó. Pero el Señor hoy nos habla y nos cuenta cómo fue, por qué son las Pascuas,
que nombra la Biblia y por qué conmemoran todo en este día de hoy. Es la muerte y crucifixión de Jesús, pero Él al tercer día resucitó. La Pascua es el día que a Él lo crucificaron, lo mataron, lo vituperaron, lo azotaron, lo escupieron, hicieron muchas cosas por Él, por decir ser hijo de Dios. Y el mismo pueblo, la misma familia, los mismos amigos, lo mismo, hicieron de todo. Es lo que nos pasa a nosotros como hijos de Dios. Nosotros decimos ser hijos de Dios, siervos de Dios, pasamos todas esas cosas, lamentablemente nos niegan, se burlan de nosotros, nos escupen, eso significa la murmuración. Es lo que pasamos como hijos de Dios, cristianos, siervos de Dios. Cuenta la palabra del Señor que lo llevan ante Pilato, un gobernador, y dice que Pilato lo quiere soltar a él, a Jesucristo, y dice que no, que el pueblo de Israel prefiere a un homicida, a un asesino, que larguen, porque la tradición era en ese momento que Pilato, el gobernador de Roma, un soldado de Roma, soltaba a un prisionero, y el pueblo de Israel prefirió soltar a un asesino antes que el Hijo de Dios, a un siervo de Dios que nunca hizo nada malo, o sea, una persona que vino a enseñarnos el amor de Dios. Dice que lo soltaron a Barrabás. Eso es lo que pasa muchas veces. Hay veces que la gente que nos rodea, o nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, prefieren escuchar a otra persona o prefieren recibir a otra persona y no al que le habla de amor, el amor de Dios, de Jesús, que lo exhorta, que para su edificación. Dice que lo entregan, lo azotan, lo escupen, le ponen la corona de espina, se burlan de él, le dicen profetiza. Eso es lo que pasa con nosotros, el vituperio que pasamos nosotros lamentablemente cuando nos acercamos al Señor. El Señor nos dice que el que quiere ser su discípulo, que se niegue al mismo, que lleve su cruz y que lo siga. Eso es lo que nos acontece muchas veces cuando nos acercamos al Señor. Nos pasan esas cosas, nos empiezan a negar, se empiezan a burlar de nosotros, como diciendo vos sos el Hijo de Dios, vos te decís Hijo de Dios y estás así. Y muchas cosas como pasó Jesucristo. Y muchos no aguantan y se apartan lamentablemente. Lo niegan y se van como Pedro. Y así muchas cosas por las que pasó Jesucristo, que Él estuvo solo. Llegó el momento que Jesucristo estaba crucificado y dice que Él se sintió solo. Y dice Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces nosotros nos sentimos así cuando nos acercamos al Señor, de tanto que queremos hacer bien las cosas nosotros, y agarramos y nos sentimos solos. Pensamos que el Señor nos olvidó por causa de todo lo que nos aconteció, nos está aconteciendo. Tal vez tú te sientes así hoy, estás en el Evangelio, te dejó tu familia, se enojan contigo por decir que sos cristiano, te niegan, se burlan, te menosprecian, murmuran, hablan mal de ti. Tu padre o tu madre no quiere saber nada. La palabra del Señor nos dice que aunque tu padre y tu madre te deje, el Señor está contigo. Que sigas puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo, estando así en la cruz, sintió eso, como que estaba solo. Muchas veces nosotros pasamos esas cosas, pero Él nos dejó ese ejemplo para que nosotros sigamos su ejemplo, porque cuenta la palabra del Señor que Él, después de la cena del Señor, Él fue a un monte, a un sembrado de los olivos, el Getsemaní, fue a orar, a pedir que Dios lo fortalezca para ese momento. Y dice que aún sus amigos no podían orar con Él, se dormían, lo dejaron solo, y Él estaba solo, estaba pidiéndole al Padre fortaleza. Es lo que nosotros tenemos que hacer, porque eso Él nos dejó la enseñanza de orar ante alguna prueba, algún proceso que estamos pasando, orar y pedir que Dios nos fortalezca. Y Él estaba solo. Dice que sus más íntimos también se dormían. Pedro, Juan y Jacobo se durmieron, todos los discípulos de Él se durmieron. Dice que Él oró 3 veces, hasta sudó sangre, dice, como hombre. Eso es lo que a veces pasa a nosotros, como si se puede decir, lloramos lágrimas de sangre por alguien o por lo que estamos pasando, nadie nos entiende. Nosotros tenemos que orar. Y dice la palabra del Señor que bajó un ángel de Dios y lo fortalece, le dio la fuerza. Eso es lo que el Señor tuvo, la fuerza. Fue algo sobrenatural. Cualquier hombre no pudo hacer eso, solamente el Hijo de Dios, porque Él no vino a mostrar eso. Él vino a cumplir la ley que el hombre por esa ley condenaba, juzgaba. Y en el versículo 17 nos dice que el Hijo de Dios no vino a condenar, sino a salvarnos. En Juan 3, 17 nos dice eso, que Él no vino a condenar, no vino a salvar. Y dice que Jesús estaba crucificado y decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal vez tú te sientes así, a causa del pecado piensas que Dios te desamparó,
estás solo, te estás por divorciar, estás por perder tu trabajo, tu familia, estás depresivo, estás a punto de matarte, estás en un hospital solo y piensas que Dios te dejó por causa de tu mala vida y no es así. Tú estás preso, estás privado de tu libertad y piensas que Dios te abandonó, que todos te abandonaron y no es así. Hoy Dios no quiere hablar del amor que tuvo Él al mandar a su Hijo unigénito, al único, al que es el nombre, sobre todo nombre con el cual podemos ser salvos, porque las Pascuas son esas. Es el día en que Jesucristo padeció por nosotros todo, porque dice que Él fue herido por nuestros pecados, fue callado como una oveja al matadero, dice la palabra del Señor. Él fue callado con el objetivo de ir a morir a la cruz para poder resucitar al tercer día, para poder darnos la salvación de la vida eterna, por gracia, no para que te estén cobrando la sanidad, porque Él se llevó todo. Dice que por la llaga de Jesucristo nosotros somos sanos. No es como muchos predican o muchos hablan, dicen venga pacte, venga haga una ofrenda, venga. No es así, es por gracia. El Señor es el dueño del oro y la plata, no necesita nada, simplemente que le creamos. También cuenta la palabra del Señor que Él al morir entrega su espíritu y dice que en automático el velo del templo se rasgó. ¿Qué quiere decir eso? Dice la palabra del Señor que en el Antiguo Testamento, estando el templo de Salomón, en donde buscaban al Señor, había un velo que solamente pasaba el sumo sacerdote, que era el único autorizado a ministrar a Dios, era el único privilegiado a estar en la presencia de Dios. Y Jesucristo hizo eso, al morir Él rasgó el velo, lo partió se partió en dos y se rompió el templo, dice, que es lo que Él dijo, profetizó anteriormente, y dijo que Él lo iba a destruir el templo en 3 días y lo iba a volver a reedificar. Pero Él se refería a su cuerpo, al templo, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros, una vez aceptando a Jesús, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, nos transforma, somos el templo del Espíritu Santo, y eso es lo que Él se refería, y por eso lo condenan también, porque decían que Él iba a hacer en 3 días, iba a destruir el templo. Le dicen también que se burlaban de Él cuando Él estaba crucificado, le decían, tú no eres el Hijo de Dios, que tú que te salvaste mucho no te puedes salvar. Es lo que nos pasa muchas veces, estamos siendo perseguidos, estamos siendo vituperados, insultados, muchas cosas que nos pasan como cristianos, como siervo de Dios, como hijo de Dios, y la gente se nos burla, nos dice, si vos sos hijo de Dios, ¿por qué te quedaste sin trabajo? ¿Por qué no tenés para comer? ¿Por qué estás a tu hijo enfermo? ¿Por qué estás así? Pero no es eso, es para que Dios se glorifique, porque después de esa prueba, esa lucha que nosotros pasamos, Dios se glorifica, porque Jesucristo entre los muertos y después constituyó sus apóstoles. Dice la palabra del Señor que Pedro, una vez que Jesucristo resucitó, él volvió a sus quehaceres, que quería volver a pescar, que es lo que muchas veces nos pasa cuando lo negamos, queremos volver a nuestras viejas vidas, queremos hacer las cosas. Dice que Jesucristo se le presenta y le dice, Pedro, ¿tú me amas más que todo esto? Y él le dice, sí, Señor, sabes que te amo. Y él lo confiesa con su amaba. Y el Señor le dice, bueno, pastorea mis ovejas. Eso es lo que el Señor hoy quiere hacer contigo. Tal vez tú lo negaste sin querer, por ignorancia, por cuestiones de la vida, y el Señor hoy te da la oportunidad que tú te reconcilies con Él, recordándote lo que Él hizo en la cruz por ti, por mí, por toda la humanidad. Si tú lo negaste, hoy es el tiempo para reconciliarte con Él. Hoy es un día muy especial para nosotros porque conmemoramos la muerte y crucifixión de nuestro Salvador, pero también hablamos de un Dios vivo porque Él resucitó al tercer día. Él no vino y está crucificado, como veo en muchos lados que lo tienen a Jesucristo crucificado. Él nos dio la libertad, nos hizo libres, porque en las Pascuas del Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue libre, pero su corazón estaba en Egipto, estaban cautivos, estaban bajo el yugo, estaban espiritualmente. Pero el Señor, al morir por nosotros, hacer el último sacrificio, Él nos libertó espiritualmente y naturalmente. Tal vez tú estás privado de tu libertad y aceptaste a Jesús. Y gloria a Dios, que Dios te bendiga, sigue así, sigue aferrándote al Señor, porque tú estás naturalmente, tienes que cumplir tu condena, pero saliendo de ahí eres libre, te puedes pecar de un Dios vivo, poderoso. Él nos vino a libertar, a dar la vida eterna. Por eso yo te animo y te invito, si tú no conoces al Señor y quieres aceptarlo en tu corazón, hoy puedes hacerlo, al final vamos a estar orando por ello. O tal vez tú te apartaste, hoy puedes reconciliarte con Él, porque hoy la palabra del Señor nos cuenta el propósito de las Pascuas, el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra a morir por nosotros, a salvarnos, no a condenarnos. Muchos lo tienen como arrepentirte, te vas a ir al infierno. No, es con amor, tenemos que hablar con amor y mostrar el amor de Dios. Dice la palabra del Señor que
Después de eso, Él ascendió al cielo y dice que era necesario, le dice Él a sus discípulos, que era necesario que Él vaya al cielo para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, que es lo que nos quedó a nosotros, testimonio de Dios, el Espíritu Santo, que es lo que entra en nuestro corazón cuando nosotros lo aceptamos, Jesucristo, reconocemos que Él es el único Salvador, que Él murió y resucitó por nosotros, que Él nos lavó con la sangre esa del antiguo pacto de las Pascuas, que es la que cubrían la ventana y las puertas, la cual no entraba plaga, no entró la muerte, nada. Esa misma sangre es espiritual, ahora es la sangre de Cristo. Al tener nosotros el Espíritu Santo en nuestro corazón, Él entra y nos protege, nos guarda nuestra entrada, nuestra salida, plaga no toca nuestra morada, dice su palabra, y dice que nos dejó el Consolador, con cual el mediador entre nosotros y Él. Él está a la diestra de nuestro Padre Celestial intercediendo por nosotros. Nosotros a través de la oración, con el Espíritu Santo podemos estar hablando con Jesús y Él intercede por nosotros, por nuestras peticiones, nuestras dolencias, nuestras quejas, por todo lo que nos acontece. Dice la palabra del Señor que Él dejó el Consolador y también dice que Él le dijo que a donde Él iba al cielo iba a preparar morada para nosotros, porque Él no vino a traer la vida eterna, la salvación. Él no vino a decir que sí se puede, que sí podemos cambiar, que Él nos hace una nueva criatura en el Espíritu. Nosotros aceptándolo al Señor, Él se olvida de nuestros pecados, lo tira al fondo del mar y nos hace una nueva criatura. Empieza desde el día que lo aceptamos, mira para adelante, Él no mira tu pasado, no te acusa, no te condena, no te humilla. Él mira tu presente y tú tienes que mirar para adelante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús, dice su palabra. Nosotros tenemos que seguir adelante. Tal vez estás pasando el proceso de Jesús, que te dejaron tus amigos, te dejaron tu familia, estás solo, se están humillando, se están burlando de ti, te acercaste al Señor, se te ríen, te encarnecen, hablan mal de ti, murmuran, estás pasando por muchas cosas y yo te quiero animar hoy que recuerdes qué es las Pascuas, el verdadero significado de las Pascuas, que sí se festejó en el Antiguo Testamento, los judíos todavía lo festejan porque ellos no creen en Jesucristo, no creen que Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros y que es Jesús. Ellos no lo creen, ellos lo consideran un profeta más, pero nosotros sí creemos que Jesucristo es nuestro Salvador y por Él estamos hoy aquí por fe, hablándote de las buenas nuevas de Jesús, que Él te ama y te perdona. Si tú te reconoces en tu corazón, reconoces que pecaste, reconoces tu falta, reconoces que eres pecador, Él te va a ayudar si tú lo aceptas en tu corazón, porque Él dice que está a la puerta del corazón y llama. Si alguno atiende, Él entrará en Él y después dice que Él cenará con nosotros y nosotros con Él, que eso sería en el cielo, la vida eterna, que es cuando la segunda venida, que Él va a venir. Él viene pronto y viene a buscar a su iglesia. Por eso yo te estoy hablando de parte del Señor como siervo de Dios, contándote qué son las Pascuas. No es que Él resucitó en las Pascuas, como escuché que muchos dicen, no, eso fue su calvario, fue la muerte y crucifixión de Jesucristo, las Pascuas, pero Él al tercer día resucitó, no en las Pascuas, al tercer día. Él vino como cordero, como pasaje, que viene a sacar el pecado del mundo. No hay más sacrificio, no hay que hacer más sacrificio, no hay que caminar tantos kilómetros como hacen muchos para ir a una capilla, ir a pedir un milagro. No, es aceptarlo a Jesús en el corazón, de verdad, como Señor y Salvador, y Él va a hacer la obra. Muchos predicadores también dicen tenés que pagar el precio. Es mentira. Si el Señor nos entregó lo que estamos, nosotros lo que estamos, siervos de Dios, lo que estamos hablando, es que de gracia lo que nos entregó el Señor. Lo que tenemos, si nos entregó algún don de lengua, de profecía, de visiones, es todo regalo de Dios. Eso es por gracia, tenemos que darlo, no tenemos que cobrar, porque muchos dicen hay que pagar un precio. Es mentira, si Jesús ya pagó todo eso en la cruz del Calvario. Él hizo el último sacrificio, también no hay que hacer ningún sacrificio, es recibirlo en el corazón, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que somos pecadores, y Él nos va a ayudar a cambiar. El mensaje de hoy es las Pascuas, cuál fue el propósito de Jesucristo al venir a la tierra. Juan 3, 16 y 17, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo, al unigénito, a morir por nosotros, pero no lo mandó a condenarnos, sino para que nosotros seamos salvos. Y nosotros, si lo creemos en nuestro corazón que Jesucristo nos perdonó, por más que vengan las personas lamentablemente influenciadas por el enemigo, una persona que no quiere verte bien, no quiere verte próspero, no quiere verte como tal vez ellos no pueden cambiar, no quieren cambiar, no te quieren ver así, vienen y te dicen vos vas a cambiar, vos vas a hacer esto, pero tú crees que el Señor te perdonó y te hizo una nueva criatura y empieza de ahí en adelante. No mires tu pasado, porque sí, tu pasado vas a tener, pero para testimonio,
Tal vez antes te drogabas, ahora no lo haces más, gloria a Dios. Tal vez antes robabas, ahora no lo haces más, gloria a Dios. Tal vez antes estabas separado de tu esposo, ahora está restaurado tu matrimonio, gloria a Dios. Tal vez no podías ver a tus hijos, tus hijas, o tus padres, y ahora está todo bien, el Señor restauró tu matrimonio, tu familia. No lo sé, porque es lo que el Señor se glorificó. Él también, antes de pasar todo ese calvario, dice que Él oró por sus discípulos, le oró al Padre, y dice que le pidió que la gloria que Él tenía, que le imparta a ellos y a los que iban a creer por el testimonio de ellos, que somos nosotros. Y yo también te digo que si tú crees, vas a recibir esa misma gloria, el Espíritu Santo. No gloria de hombre, de los prodigios, milagros y señales, porque eso es la gloria de Dios. Lo mismo que hizo en Egipto, esa misma gloria que se vio, que abrió el mar, que lo sacó con la plaga, todas esas cosas vemos nosotros. En la actualidad, la gloria de Dios, cuando una persona se levanta de un coma, se levanta de estar depresivo, de estar con esquizofrenia, se levanta en una silla de rueda, el Señor se glorifica, vemos la gloria de Dios restaurando un matrimonio, dándole salud a alguien, sacando a los jóvenes de la droga, de la delincuencia, sacando un privado de la libertad, un preso, sacándolo como nueva persona. Tal vez era el peor del mundo, como el que estuvo crucificado con él. Dice que había un hombre que estaba crucificado y que reconoció que era hijo de Dios y le pide perdón y le dice que se acuerde cuando él va a estar en el cielo, y Jesús le dice que de cierto te digo que hoy estarás en el reino de los cielos. Tal vez tú tienes una mala vida, estás escuchando este mensaje o lo vas a escuchar y reconoces a Jesús como tu único Señor y Salvador, porque es fácil, tienes que creer, solamente tienes que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer en un Dios vivo, poderoso, misericordioso, que por eso estamos aquí hoy. Tú crees, reconoces tu pecado, el Señor te hace una nueva criatura, Él te perdona, Él está gozoso. Dice la palabra del Señor que cuando un hombre pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Es el amor del Padre. Nosotros, como siervo de Dios, como hijo de Dios, como cristianos, tenemos que hacer eso, reconciliar el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Tenemos que ser eso, tenemos que hablar del amor de Jesús, reconciliar la familia, demostrar que sí se puede. Lo que vino a hacer Jesús es reconciliar con el Padre, lo mismo nosotros. Las Pascuas, por eso vuelvo a repetirte, las Pascuas en el Antiguo Testamento es la salida del cautiverio de Egipto. Ellos eran libres, estaban en el desierto, pero su corazón, ellos se quejaron tanto contra Dios que su corazón dice que te tenían en Egipto, que querían comer la cebolla, querían comer las cosas de Egipto, querían estar en Egipto, cuando en ese Egipto estaban siendo esclavos. Tal vez tú, el Señor te hizo libre y tu corazón todavía está en la droga, en el baile, en las cosas malas. Pero si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, Él te va a hacer libre de espíritu y libre naturalmente de todo yugo, todo lo malo. Yo quiero darle las gracias por compartir este momento y darle las gracias a Dios primeramente que nada. Y si alguno tiene alguna petición para orar, vamos a estar orando. Mientras tanto, oramos al Señor. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria.
Les vuelvo a repetir, si alguno tiene un pedido de oración, vamos a estar orando, escríbanlo. Mientras tanto, oramos al Señor. Vino de toda la ola, vino de toda la ola, exaltado estás, coronado estás, vino de toda la ola, vino de toda la ola, Cristo Jesús. Cierren sus ojos, vamos a estar hablando al Padre. Padre Celestial, te doy gracias, gloria y honor, gracias por tu palabra, Padre amado. Gracias porque hoy entendemos cuál es el significado de las Pascuas, que es que tú mandaste a Jesucristo por amor a nosotros, a morir y a resucitar por nosotros, a mostrarnos tu amor y tu misericordia, a mostrarnos que sí se puede, que sí podemos, que Él no vino a condenar, sino vino a traernos la salvación, la vida eterna, la salvación espiritual. Porque tal vez fuimos libres del vicio, pero estamos en nuestro espíritu, queremos hacerlo, en nuestro corazón está querer volver a hacer eso, queremos volver a estar esclavos del pecado, de lo malo, pero tú mandaste a Jesucristo para que nos haga libre en espíritu y en verdad. Te doy gracias, gloria y honra, gracias por las personas, Padre, que acaban de escuchar este mensaje. Gracias por todo, Padre Celestial, gracias por la vida de cada uno de ellos. Bendícelos, Padre amado, glorifícate en sus vidas, Padre Celestial. Si alguno se había apartado de ti, ahora vamos a estar orando, Padre amado. Yo le invito a que repitan conmigo: Padre Celestial, he pecado contra ti, contra el cielo. Te pido perdón, reconozco a tu Hijo como mi único Señor y Salvador. Te pido me vuelvas a anotar en el libro de la vida y me ayudes a cambiar con tu Espíritu Santo, a llenar los vacíos por los cuales me había apartado. Me ayudes a ser una buena persona. También le invito a los que no conocen al Señor y si quieren aceptarlo en su corazón, que repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco a tu único Hijo como Jesucristo, como mi único Señor y Salvador. Te pido me anotes en el libro de la vida, reconozco mis pecados, te pido que me ayudes a ser una buena persona, que tu Espíritu Santo obre en mí y que yo pueda dar testimonio de un Dios grande, poderoso, vivo, el mismo que mandó a su único Hijo morir por amor a mí y por amor a toda la humanidad. Quiero darle las gracias. Quiero darte las gracias, Padre Celestial, porque sé que hay fiesta en los cielos, porque un hombre pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. También, Padre amado, yo te pido que tú estés glorificándote en la vida de cada uno de ellos, los que te recibieron, los que se reconciliaron contigo, que tú te glorifiques y que así como glorificaste a tu Hijo, que resucitó al tercer día, Padre Celestial, así tú te glorifiques en la vida de ellos, que restaures su matrimonio, su finanza, la relación con sus hijos, con sus padres, con sus nietos, con sus nietas. Que los saque del pozo de la depresión, de los intentos de suicidio, Padre Celestial, de la esquizofrenia, Padre amado, los que están privados de la libertad. También, Padre Celestial, glorifícate en la vida de ellos, una vez que salgan y cumplan su condena, que puedan dar testimonio de un grande, poderoso, que un Dios de amor, Señor, y que sí se puede cambiar, que den testimonio de ellos, Padre amado. Te doy gracias, Señor, porque hoy entendimos cuál es nuestro llamado, predicar un Dios poderoso, un Dios vivo, el mismo que vino a morir y a resucitar por nosotros, el mismo que por amor a nosotros pasó todo los vituperios, pasó todo por amor a nosotros, y que nosotros también estamos pasando, también tal vez en este momento estamos pasando como siervo y como hijo tuyo, como cristiano, evangelio que somos, pero podemos porque está tu Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestra ayuda, nuestro guía. Te doy gracias, Padre amado. Yo también te pido por el país ahora, por el país de Argentina y por todos los países donde está esa pandemia, que bendiga a mis hermanos, Señor, que guarde su entrada, su salida, guarde su familia, su finanza, que tenga misericordia de las fuerzas de seguridad, los médicos, todo lo que tienen que salir a trabajar, que tengan tiempo de arrepentirse, que puedan aceptarlo a Jesucristo como su único Señor y Salvador y puedan ser salvos ellos y toda su casa, Señor, porque tu palabra dice que si uno cree puede ser salvo ellos y toda la casa, dice tu palabra. Te doy gracias, gloria y honra, Padre amado, gracias por tanto amor y por tanta misericordia, Padre Celestial, todo esto en el nombre de Jesús, amén. Dice Patricia Rivarola, amén, gloria a Dios, bendición hermana, Dios te bendiga. Dice Estela García, amén, bendición hermana, Dios te bendiga. Lilian Cordón también dice amén, bendición hermana, Dios te bendiga a ti y a tu familia.
Antia de los Santos dice: hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bendición, hermana, Dios te bendiga. Dice Estela García que pide oración por su familia. Amén. Estamos orando por la restauración de la familia y los que no conocen al Señor que se puedan acercar al Señor. Quiero darle la gracia por compartir un día más la palabra del Señor. Espero que sea de bendición, que la paz del Señor esté con ustedes. Que Dios los bendiga. Bendiciones.